Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sed bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de News Click Cyber, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad, la tecnología y la inteligencia artificial. Un programa que realizamos desde Madrid y que se emite a través de emisoras de 11 países, que son España, Perú, Colombia, Ecuador, Argentina, Chile, República Dominicana, Venezuela y Estados Unidos. Muy bien. ¿Los he dicho todos? Todos. Bueno, pues damos un saludo a todas las 123 emisoras que distribuyen nuestra señal. Hoy el equipo está formado a mi centro izquierda por el cerebro de la emisora, el cerebro del programa, don Carlos Valerdi. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, ya extrañaba, la semana pasada no estuve, así que ya estaba extrañando. La semana que viene me va a tocar a mí fallar. Contento de estar aquí. Bueno, también está don Javi Soria, el tío más gracioso de la radio. Oh, no tiene micrófono, Javier Soria. No tengo micrófono. Pero ahora sí. ¿Qué tal? También tenemos al experto en inteligencia artificial de Click Cyber, que es Alfonso Calvo. Un placer acompañaros en el programa. Y también está con nosotros, desde hace mucho tiempo que no venía, Estrella. Cierto, pero ya por fin he podido. Te has librado de tus múltiples quehaceres. Los tengo colocados a los paquetes, así que he podido venir. Y también tengo el placer de contar en el estudio con André Feijó, que ya estuvo hace ya unos meses, que es el responsable comercial para España y Portugal de Cato Networks. Hola, ¿cómo estáis? Bien, pero si te acercas al micrófono, vale, mejor. Pues perfecto. Ahí estoy. Finalmente estoy yo, Carlos Lillo, y proponemos además, y os como cada día prácticamente, ya desde hace ya muchos años, y porque ya son 5 años, que nos acompañéis hasta el final del programa donde hacemos ese concurso que a la gente le gusta tanto. También damos un cordial saludo a toda la audiencia que nos sigue mientras realizan cualquier tipo de actividad, como intentar coger el helado cuando lo compras en un kiosco en Turquía. Durante toda la semana nos podéis seguir a través de las redes sociales, Twitter, LinkedIn o Facebook, o de nuestro email info@clickcyber.com. Además, recordamos y recomendamos visitar nuestra web llena de interesantes contenidos, clickcyber.com, las dos con I latina. También os informamos de que se puede acceder a todos los programas anteriores a través de nuestros podcasts disponibles en Spotify, iVoox, Apple Podcasts, TuneIn, YouTube, Twitch, Amazon Music, y además os invitamos a suscribiros en cualquiera de estas plataformas y animamos a dar el like para sentirnos queridos. Para ello solo tienen que buscar la palabra clave Click Cyber. Y además, fíjate, Estrella, que desde hace ya una semana hemos abierto una nueva encuesta para conocer un poco cómo es nuestra audiencia, sobre todo para saber a dónde hay que encaminar más los contenidos. Así que, por favor, echar un vistazo a la página web, y es una encuesta que se tarda en contestar. 1 minuto. Es 1 minuto. Son 4 preguntas, son extremadamente fáciles. No se pide ningún dato personal. Bueno, vamos a empezar este programa de hoy diciendo que una semana como esta de hace 27 años, en 1996, el 4 de julio, más precisamente, a ver quién se acuerda, Sabir Bhatia y Jack Smith lanzan su nuevo servicio de webmail que se llamó Hotmail. Lo tenía en la punta de la lengua. Lo tenías ahí, ¿no? Sí, bueno, sí. Hotmail se lanzó comercialmente en el Día de la Independencia de los Estados Unidos, que representa simbólicamente la libertad de los proveedores de servicios de Internet. Su nombre hace referencia al HTML. ¿Quién no ha tenido un correo de Hotmail? ¿O quién no tiene? Yo lo tengo. Ya no es Hotmail, es Outlook, pero bueno, todos lo hemos tenido. Seguiremos con nuestro índice del programa que cada semana nos trae Cato Networks, solución que proporciona la plataforma SaaS más robusta del mercado. La solución de Cato Network converge todas las funcionalidades de red y de seguridad de la red en una única consola, permitiendo simplificar la infraestructura de red, mejorando la seguridad, el rendimiento y la productividad. Y esto nos llevará a nuestro recorrido del programa, que tendremos las noticias más interesantes de esta semana, una ciberpíldora donde Alfonso nos hablará de una demanda contra OpenAI por entrenar ChatGPT con los datos de Internet. Vaya, qué curioso. Vamos a asombrarnos todos con esta nueva demanda. No me cabe ninguna duda. Las tecnoefemérides de cada semana, un monográfico donde Javi Soria nos hablará de Alcubierre, motores Warp. A ver qué nos trae siempre este hombre. Nos trae cosas sorprendentes. Sí. Y nuestro invitado del día, como habías mencionado, André Feijó de Cato Networks. Pues vayamos con ese bloque, el bloque de noticias de ciberseguridad.
Empezamos con estas noticias recordando que una de las noticias será una noticia fake, una noticia falsa, y esa será la noticia que haya que acertar para poder concursar al final en el programa, así que hay que estar atentos. Todas las semanas recordamos que F5 es la empresa que nos trae estas noticias, y recordamos una vez más que F5 es una empresa de seguridad y servicios de aplicaciones multicloud que está comprometida con la creación de un mundo digital mejor que ayuda a proteger y optimizar todas las aplicaciones y API en cualquier lugar. Y la primera de las noticias interesante para usuarios de Android, ya que se indica que los móviles con Android ya no necesitarán activar el NFC para pagar en las tiendas. Estrella. Así es, Google Wallet es una app donde puedes guardar toda tu información digital, como tarjetas de crédito, débito, entradas a conciertos, billetes de avión y mucho más, para usar cuando necesites. O sea, llevas tu vida encima. Para poder hacer pagos con el móvil es necesario recurrir al NFC, algo que se convierte en un inconveniente para los que tienen un teléfono sin esta tecnología, a los que el NFC les da problemas constantes o a los que tienen miedo a sus peligros y lo activan y desactivan cada 2x3. Hemos conocido de primera mano que ahora Google está planteando ofrecer soporte de pagos por medio de códigos QR en Google Wallet, por lo que en los próximos meses no necesitarás activar o tener NFC en tu móvil o en tu reloj o en cualquier otro dispositivo para hacer pagos en tus tiendas preferidas. En primer lugar, se lanzará en Brasil, por lo que los brasileños podrán pagar con su tarjeta de débito, crédito, etcétera, escaneando con la cámara del móvil el código QR y se verá en el terminal de pago. Teniendo en cuenta que tardará unos meses en llegar a Brasil, cabe esperar que este tipo de pagos llegue a finales de año o a lo largo del próximo año a nivel global, pero por ahora desconocemos la fecha en la que esto será posible. Tampoco se ha confirmado que se lanzará en todo el mundo, aunque sí se ha insinuado asegurando que Brasil es el primer país en recibirlo y que poco a poco esta medida irá llegando a más países, terminando por permitir que en España pagar con un código QR sea posible. Bueno, la siguiente noticia es un poco sorprendente porque nos dice que la NASA reconoce que todavía no ha ido a Marte porque no se le ha ocurrido ninguna frase que mejore la de Armstrong, la de aquella primera persona que pisó la Luna. Si no podemos pisar Marte y decir algo como pues ya hemos llegado, razonan desde la Agencia Espacial. Esta semana la NASA ha reconocido que, aunque desde hace tiempo dispone de la tecnología suficiente para hacerlo posible, el hombre no ha ido a Marte porque todavía no se le ha ocurrido una frase que mejore la de Neil Armstrong cuando pisó la Luna. La Agencia Espacial ha contratado a los mejores guionistas del país, pero de momento ninguna frase convence y el proyecto sigue paralizado. Más que la falta de inspiración, desde la NASA creen que el problema es que el listón se puso muy alto ahí ese 21 de julio del 1969. Quemamos demasiado rápido esa frase, han reconocido. La cita es una de las más famosas de la historia de la humanidad y cualquier otra se comparará con ella. Alfonso. Podríamos haber dicho algo menos épico y guardarnos la buena para Marte, pero era muy jugosa y estábamos en plena carrera espacial, se sinceran desde la agencia. Claro, no podemos pisar Marte y decir algo como pues ya hemos llegado, razonan. No estamos gastando miles de millones de dólares y no podemos convertirnos en una meme, insisten. Decían que estaba cojo, pero aquí estoy, en el planeta rojo. Eso es una de las muchas frases que han descartado en los últimos años y que muestran la falta de ideas de la agencia norteamericana, agravada además por la huelga de guionistas que tienen. Tremendo. Tremendo. Los ciberataques están creciendo un 400% desde la pandemia, con pérdidas estimadas en unos 265.000 millones de euros para el año 2031. Estrella. Eso es, todas las compañías están siendo atacadas, sean o no conscientes de ello, pero una buena estrategia de ciberseguridad no consiste simplemente en gastar más, sino que hay que hacerlo mejor y en contar con una adecuada gestión de riesgos. Es decir, hacer una medición y evaluación continua para decidir dónde es necesario invertir más. La gestión de riesgos es una decisión de negocio y el desafío es traducir riesgos ciber en riesgos operacionales, con impacto económico en la cuenta de resultados. Es importante que las compañías tomen decisiones documentadas e informadas. Hay riesgos de ciberseguridad sistémicos y otros de segunda. También pasa por enfrentar y formar a empleados y usuarios para mitigar en lo posible los errores humanos y conocer al enemigo. El coste de atacar no es comparable al coste de defender. Antes, la seguridad era preventiva, pero ahora las compañías ya hablan de ella en términos de resiliencia. Asumen que van a ser comprometidas, por lo que en su análisis se pasa por ver cómo pueden prevenir las amenazas y recuperarse de los ataques que saben que van a tener de la forma menos dolorosa posible. Correcto. Además, a esta mayor concienciación empresarial en torno a la ciberseguridad se suma una legislación cada vez más extensa con reglamentos como DORA, el Digital Operational Resilience Act,
la propuesta legislativa de la Unión Europea para mejorar la ciberseguridad y la resiliencia operativa de entidades financieras en el ámbito digital y las regulaciones y estándares de cumplimiento como el famoso GPDR o RGPD, del Reglamento de Protección de Datos en Europa, que han impulsado la necesidad de contar con profesionales en ciberseguridad para garantizar la protección de datos y el cumplimiento de las regulaciones. La siguiente noticia nos habla de que Siemens Energy y la Universidad de California en Los Ángeles se han sumado a la lista de víctimas del ataque de Movit que está sacudiendo realmente al mundo. Nuevas víctimas confirman las brechas de seguridad producidas por un ataque generalizado a Movit, un popular software de transferencia de archivos utilizado para mover información de forma segura. Previamente, Shell, BBC o British Airways ya habían sufrido las consecuencias. Entre los afectados se encuentran la Universidad de California de Los Ángeles, Siemens Energy, que se unen a los más de 100 instituciones de todo el mundo que sufren las consecuencias de esta campaña de hacking. La Universidad de California activó inmediatamente los procedimientos de respuesta ante incidentes, colaboró con expertos externos en ciberseguridad para investigar el mismo y corrigió la vulnerabilidad utilizando el parche de seguridad publicado por Progress Software y reforzó la supervisión del sistema. Por su parte, Siemens Energy aseguró que su análisis inicial del incidente reveló que ningún dato crítico había sido comprometido. No han sido los únicos casos aislados. El sistema escolar público de la ciudad de Nueva York, que usaba Movit para transferir documentos y datos internamente, así como desde y hacia proveedores, incluido proveedores de servicios de educación especial, ha reconocido que 45.000 estudiantes, además del personal del DOE y los proveedores de servicios relacionarios, también se vieron afectados. Igualmente, AbbVie, una de las principales compañías biomédicas del mundo, confirmó que también sufrió la vulnerabilidad de Movit, utilizada en un despliegue limitado de su red. La empresa está actualmente investigando qué datos se vieron comprometidos. Progress Software, la empresa responsable de Movit, anunció recientemente 2 nuevas vulnerabilidades en su producto que requieren una reparación urgente, y esto ha supuesto que se enfrenten a una demanda colectiva por la deficiencia en su gestión de seguridad. Estos ataques ponen de relieve la importancia de mantener actualizadas las medidas de seguridad y la necesidad de una respuesta rápida y eficaz ante incidentes de este tipo. Esto hay que comentar que esta semana no es solo este ataque el que ha sufrido Siemens Energy, también ha habido otro ataque que ha sido víctima Siemens Energy, General Electric, y acá estamos hablando en esta noticia de los proveedores, de la cadena de suministro, no solo del final, ¿no? Sino que se han visto afectados todos. Entonces, a prestar atención con esto. Viajamos hasta Cataluña, ya que un ciberataque a la empresa de servicio de aguas de Lleida, de Lérida, está comprometiendo datos personales. Eso es, la concesionaria del servicio de abastecimiento y saneamiento de agua en Lleida ciudad, Grup FCC Aqualia, sufrió el pasado 30 de mayo un ataque informático de tipo ransomware, secuestro de datos. Pese a que el ciberataque se produjo en los servidores del concesionario, parte de los datos personales son responsabilidad del consistorio, como autoridad competente y titular del servicio. A 28 de junio se desconocía el alcance total de las categorías de datos personales afectados y los efectos sobre las mismas. Por prudencia se ha considerado el peor escenario posible y la empresa señala que las informaciones comprometidas son los nombres y los apellidos del padrón de todos los clientes del servicio de suministro de agua, así como sus números de identidad, fechas de nacimiento, datos de contacto y números de cuenta bancaria. El servicio de cibervigilancia de la empresa no ha detectado la publicación o revelación de ningún dato y las autoridades tampoco. Los hechos se han puesto en conocimiento de la Agencia Española de Protección de Datos, como debe ser, y de la Autoridad Catalana de Protección de Datos, y continúa la investigación y la vigilancia. El Ayuntamiento ha hecho un seguimiento continuado de la investigación sobre la afectación de los datos que son de su responsabilidad y ha efectuado las notificaciones pertinentes a la Autoridad Catalana de Protección de Datos. FCC Aqualia ha puesto en marcha medidas organizativas, legales y técnicas. Realmente es una noticia bastante relevante porque seguro que hay un montón de ciudadanos que pueden haberse visto con sus datos expuestos. Vamos a hablar de algo muy parecido a una cerveza, pero no es cerveza. Hay una cerveza aquí en España que se llama Damm, y esta no es Damm, sino que es Damm, y no es una cerveza, ya que es un malware que está acechando a las llamadas de voz sobre IP, y lo más grave también es que incluso está controlando los dispositivos. En el mundo de la ciberseguridad, los expertos han descubierto un nuevo y preocupante malware llamado Damm. Este sofisticado software malicioso tiene la capacidad de grabar llamadas VoIP, robar información confidencial, tomar el control de dispositivos de forma remota, registro del historial de navegación y el cambio de configuraciones básicas del smartphone.
No es un actor desconocido para los profesionales del sector expertos en ciberseguridad, si bien recientemente se ha registrado un aumento de propagación de DAM en dispositivos Android, sobre todo en la India, donde ya se ha advertido a los usuarios. Parece ser que el malware se distribuye a través de archivos APK de Android descargados de forma oculta a través de fuentes no fiables como sitios web o aplicaciones de terceros. Esto hace que una vez que la aplicación se ha instalado en el smartphone, este malware es capaz de eludir los controles de seguridad del propio dispositivo y realizar acciones maliciosas. DAM dispone de diversas herramientas que, además de robar datos, recopilar el historial, ejercer el keylogger, etcétera, entre otras cosas, es capaz de grabar la conversación que se está produciendo en llamadas sobre voz IP, WhatsApp, Skype o Telegram, al saltarse los impedimentos de Google para evitar que las apps utilicen el servicio de accesibilidad para grabar llamadas. Qué llamativo, ¿no? ¿No hemos hablado nunca de esto, Carlos? ¿Alguna ¿Sí? vez? ¿Alguna vez? Bueno, a proteger los móviles. Vamos a dar un salto al otro lado del Atlántico y nos vamos al país azteca, a México, ya que la Sedena, que es la Secretaría de Defensa Nacional de México, ha sumado 38 ataques a diario. Es una cantidad importante, Estrella. Son muchos ataques y esto viene de un ataque que ya sufrieron, que fue muy, muy gordo. Entonces la Secretaría de Defensa Nacional sufrió un total de 6.124 intentos de ciberataque durante el periodo comprendido del 1 de noviembre del 22 al 10 de abril de este año, es decir, 38 ataques diarios. Estos eventos se registraron después del robo de información más grande de la historia de la dependencia federal, que estuvo a cargo del grupo autodenominado como Guacamaya, que provocó que se cuestionara a la dependencia federal qué medidas había tomado para impedir este nuevo ciberataque de la magnitud del que se registró en el 2022. Ante esto, la Sedena respondió que se han implementado diversas cosas, entre ellas actualizaciones de software, buenas prácticas de ciberseguridad, recomendaciones a nivel internacional, fortalecimiento de medidas de seguridad y capacitación del personal. A la pregunta específica sobre si existe una investigación interna en la Secretaría de la Defensa Nacional por este ciberataque y, de ser así, a cuántos elementos militares se ha sancionado, la información fue declarada por el Ejército como reservada, si bien se ha sabido que a finales de marzo se dio a conocer la detención de un mando militar de informática, quien fue recluido en la prisión del campo militar 1A en la Ciudad de México. El militar fue acusado de infracción a los deberes militares en la modalidad de pérdida de información militar por la Fiscalía de Justicia Militar, en torno a la extracción de miles de documentos clasificados de la dependencia. Si bien un juez militar concedió la libertad provisional al imputado, ya que consideró que el delito que se le acusó no justificaba la prisión preventiva oficiosa. Entre los temas relevantes que revelaron los millones de correos de la Sedena filtrados, se encuentra que el área de inteligencia del Ejército mantendría investigaciones sobre los gobiernos de algunos estados, entre los que está Morelos, Veracruz, Tabasco, Jalisco y San Luis Potosí, por sus presuntos vínculos con el crimen organizado. NewsClick Cyber es el programa semanal líder en la radiodifusión en español. Si quieres estar al día de las novedades, escuchar nuestras ciberpíldoras y a los responsables de grandes empresas, escucha NewsClick Cyber. Pues vamos con esta ciberpíldora que nos comentaba nuestro locutor Juan Ignacio Caña en la cuña anterior. Gracias a empresas de alta tecnología, como es el caso de Alot, cada semana ClickCyber os ofrece nuestra ciberpíldora para aclarar distintos conceptos tecnológicos. Recordamos que Alot es la solución tecnológica que asegura el rendimiento de las aplicaciones más importantes. Y hoy, como viene siendo habitual, tenemos a nuestro experto en inteligencia artificial, don Alfonso Calvo, que va a tratarnos de meter un poco en vereda en esto de OpenAI y el robo de datos personales. Esto suena raro, ¿no? Suena tremendo, sí, porque es la primera vez que a través de web scraping se acusa a alguien de haber robado información. Ajá. Pero claro, es OpenAI, va muy por delante de todos los competidores y hay que pararle como sea. Y en este caso pues han generado esa demanda colectiva en California contra OpenAI, que ha empezado a hacer ruido en las últimas horas. La compañía ha sido acusada de recopilar grandes cantidades de información de forma ilegal para entrenar a ChatGPT, incluyendo datos personales conseguidos sin consentimiento. Eso es lo más grave, ¿no? Que sin consentimiento. Efectivamente, lo que pasa es que como estos Estados Unidos, pues ahí son un poco más laxos en relación a la protección de los datos personales. Ajá. Entonces, cuando les conviene no dicen nada, pero ahora que conviene masacrar al líder, pues entonces lo utilizan para realmente hacerle pupa, ¿no? Los impulsores de
de la denuncia, en su mayoría anónimos o identificados solo por sus iniciales por temor a represalias, aseguran que OpenAI se valió secretamente de la técnica conocida como web scraping para conseguir los enormes volúmenes de datos necesarios para potenciar el entrenamiento de ChatGPT. Al hacerlo, sostienen que violaron múltiples leyes de privacidad. A pesar de los protocolos establecidos para la compra y el uso de información personal, los demandados adoptaron un enfoque diferente, el hurto. Recolectaron sistemáticamente 300.000 millones de palabras en Internet, libros, artículos, sitios web y publicaciones, incluida la información personal obtenida sin consentimiento. OpenAI lo hizo en secreto y sin registrarse como broker de datos, tal como exige la ley aplicable, indican en la demanda. Las acusaciones vertidas por los demandantes son muy serias. Si bien se conoce que los modelos de inteligencia artificial que potencian ciertas aplicaciones, como ChatGPT o similares, suelen valerse de información pública disponible en la web para su entrenamiento, OpenAI supuestamente habría ido un paso más allá. ¿Y las penas? ¿De qué estamos hablando? ¿Meten en la cárcel a ChatGPT? Pero eso no, se puede están hacer. pidiendo algo que les duele más. Luego lo veremos más adelante. No, realmente digamos que aquí no se busca la prisión, sino que se busca parar al enemigo, básicamente. Ahora veremos cómo lo están planteando. Según la demanda colectiva, esta startup OpenAI ha utilizado la integración de sus tecnologías como GPT-4, el modelo de lenguaje que potencia ChatGPT, en otros productos y servicios para interceptar y acceder ilegalmente a material de todo tipo. Se mencionan varios ejemplos, como datos de ubicación y vinculados con imágenes personales de Snapchat, información financiera de Stripe, gustos musicales y preferencias de Spotify, conversaciones privadas de Slack y Microsoft Teams y hasta registros privados de salud de MyChart. Vamos, un poquito de todo. Sí, han arrasado con todo lo que han encontrado sin ninguna restricción. Pero Alfonso, esta información se supone que es pública, la información que se saca de redes sociales y demás. Esa es la cuestión, que realmente no han acudido a una fuente privada, sino que está ahí disponible. Hay partes que sí, porque Microsoft Teams o las conversaciones privadas de Slack sí que son privadas. O sea, yo creo que están rayando... Está en el límite. O sea, realmente, digamos, todo depende un poco del criterio del juez, que va a ser fundamental a la hora de determinar no solamente el comportamiento lícito de OpenAI, sino de todo lo que venga por detrás, porque debemos recordar que la inteligencia artificial solo se alimenta con cientos de millones de datos. Entonces, si el juez falla a favor de los demandantes, esto va a suponer un gran varapalo para el entrenamiento de las futuras inteligencias. Seguramente OpenAI pedirá el VAR. Probablemente. Bueno, entonces, los demandantes lo que aseguran es que la información identificable obtenida ilegalmente incluiría incluso a niños de todas las edades. Esto puede ser un foco de conflicto importante. No olvidemos que cuando Italia bloqueó ChatGPT, no solo le recriminó la recolección ilícita de datos personales de los usuarios, sino la falta de herramientas para validar la edad. En ese momento ChatGPT no sabía la edad de los usuarios. Ahora esto empieza a cambiar. El desprecio de los demandantes por las leyes de privacidad solo se compara con su desprecio por el riesgo potencialmente catastrófico para la humanidad. Emblemática tanto del riesgo final como del desprecio abierto a los demandados es esta declaración del CEO del demandado OpenAI, Sam Altman, que dijo: la inteligencia artificial probablemente conducirá al fin del mundo, pero mientras tanto habrá grandes empresas. Bueno, yo no sé si conducirá al fin del mundo. Lo que está claro es que el fin del mundo se producirá cuando haya inteligencia artificial, porque ya la hay. Bueno, sí. Realmente no he dicho nada. La inteligencia artificial no va a hacer el fin del mundo. Serán los usuarios de esa inteligencia artificial, que siempre serán humanos. Para la inteligencia artificial el concepto de mundo no tiene ningún interés por hacer daño a las personas. Los usuarios sí. Bueno, ya veremos cómo evoluciona esto. Como en todos los ámbitos, en la tecnología, la ciberseguridad, la inteligencia artificial de Alfonso, todos los días pasan cosas importantes, y es por eso que hoy, gracias a Tren Micro, quien lidera la protección de entornos industriales
además de tener una adecuada seguridad a los equipos Legacy con su tecnología de Virtual Patching, vamos a ver algunas de estas efemérides que han ocurrido en fechas como hoy. Y empezamos por el proyecto Gutenberg, que nos suena ya antiguo, don Carlos. El PG, el proyecto Gutenberg, que bueno, se fundó el 4 de julio de 1971, fue un esfuerzo voluntario para digitalizar y archivar las obras culturales. Su objetivo era fomentar la creación y distribución de los libros electrónicos que hoy la mayoría de nosotros utilizamos. Estrella, ¿qué nos cuentas del año 1984 en esta semana? Pues mira, fue mi año. Lo Anda, que pasa es que yo nací anda. un poquito antes. En ese año, Warner Communications, el 3 de julio, renuncia a sus esfuerzos de 18 meses en reconstruir Atari, una empresa que creó el mercado de los videojuegos y estuvo presente en el auge de los ordenadores personales. Efectivamente. De hecho, desarrollaron el entorno gráfico que luego se emuló por parte de Microsoft. Fue un invento de Atari, fijaros. Y Javi, ¿tú naciste en el año 1953? Ay, casi, pero bueno, el 2 de julio del 53 IBM presenta el IBM 650, uno de los primeros ordenadores IBM, el primer ordenador producido en serie. Construyó casi 2.000 ordenadores en 9 años, hasta el 62. Pues sí que tuvo su éxito. Y Alfonso seguro que se acuerda de este dispositivo, el Walkman. ¡Qué maravilla! Pues fue el 1 de julio del año 79 cuando Sony transformó la forma de usar y de oír la música a través de este queridísimo dispositivo. En el año Una 1979, el Walkman, interesante. Y don Carlos, ¿qué me cuentas de alguna noticia de IBM? Ya habíamos dicho cómo son los Q, ¿no? Según el fabricante, bueno, ya entramos en el Q de IBM. Anuncia el 30 de junio de 1970 su nuevo modelo de mainframe, el IBM System 370, también conocido como el S370, que viene a ser el sucesor de la familia System 360, sí. obviamente, ¿no? Y Estrella, siempre se hablan de las vulnerabilidades de sistemas operativos obsoletos y uno de ellos es Windows XP. ¿Qué nos cuentas de Windows XP? Pues nuestro amigo Windows XP, el 30 de junio de 2008, Microsoft deja de vender el sistema operativo Windows XP, aunque sí continuará ofreciendo soporte técnico y lo veamos hoy en día 2008. todavía muy desplegado. De hecho, hasta la fecha mantiene su soporte técnico, lo cual tiene programada su finalización el 9 de abril de 2014. O sea que, pero recientemente además dimos una noticia de que se había generado un parche para Windows XP. Correcto. Y había un motivo de peso, y era que en uno de estos satélites que se habían, bueno, no sé si era un satélite o una nave que estaba viajando en el espacio, que se había lanzado hace muchos años, había una vulnerabilidad que había que tapar. Por suerte está el Virtual Patching, ¿no? Para todo esto. Sí. Bueno, pues yo creo que hasta aquí las noticias en las que hemos tenido un poquito de todo y hemos recordado ese Walkman que nos hizo tanta ilusión a tantos usuarios. La firma de ciberseguridad Forcepoint es la encargada de traernos cada semana nuestro monográfico y recordamos una vez más que Forcepoint es un fabricante líder en seguridad convergente que tiene un amplio catálogo de soluciones en ciberseguridad. Y aquí miramos a don Javi Soria, el hombre más divertido de la radio. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Hoy vamos a hablar del señor Alcubierre y los motores Warp. Vamos a ver, Alcubierre. ¿Qué es esto? Alcubierre es un doctor, un físico teórico mexicano, lo que vendría a ser el Sheldon de México. El Sheldon Cooper. El Sheldon Cooper de México, que viendo un día una serie de Star Trek, pues vio cómo las naves interestelares viajaban entre galaxias y decidió hacer su tesis doctoral cambiando la que estaba haciendo por una especie de motores que llamó Warp, exactamente igual que en la serie. Pero es una tesis doctoral real. Exacto. Una o sea, tesis no doctoral. es como Sheldon Cooper, que es, bueno, es un actor, ¿no? Bueno, un personaje. Es un personaje de la serie Big Bang. Ajá. Entonces, en este caso, él en el año 94 publicó su tesis en una revista y entonces ahí lo que explicaba es cómo viajar más rápido que la velocidad de la luz. Se supone que la velocidad de la luz son 300.000 kilómetros por segundo y no hay nada
que supere esa velocidad. Entonces, en la relatividad general de Einstein o en cualquier otra teoría, la velocidad siempre es relativa. Tú tiras una pelota en béisbol a 100 km por hora, vas en un coche y la ves quieta. Pues la velocidad de la luz siempre es 300.000 km por segundo más de la velocidad que vayas tú. Entonces es la única velocidad absoluta. Por lo tanto, se supone que no hay nada que vaya más rápido que la velocidad de la luz. Entonces dijo este hombre, bueno, pues si queremos irnos a otra galaxia y explorar el espacio a esa velocidad, no vamos a llegar a ningún sitio. Efectivamente, porque la estrella más cercana a la Tierra creo que está a unos 5 años luz, o sea que tendríamos que viajar a la velocidad de la luz y en 5 años llegaríamos a la estrella esa. Exacto, es Próxima Centauri, está a 4,5 años más o menos, lo cual hace inviable la exploración espacial. Entonces, hay dos maneras de viajar más rápido que la luz. La materia realmente no viaja más rápido, pero hay unos trucos. Uno de ellos es el puente Einstein-Rose, lo que se viene a llamar un agujero negro. Te metes en un agujero negro, se pliega el espacio-tiempo y apareces en saber dónde. Como no sabemos crear agujeros negros y el más cercano está muy lejos, pues este hombre diseñó otra cosa, ¿no? Y entonces realmente copió la teoría que se expresa en Star Trek, que es: cojo el espacio que hay detrás mía, lo alejo, y el espacio que hay delante mía lo acerco. Por hacer un símil más sensato es, tú te montas en una ola con tu tabla, tú no te estás moviendo realmente, sino que te mueve el espacio, te mueve la ola. La ola quita el espacio que hay delante y lo pone detrás y hace que tú vayas más rápido. Entonces, esa teoría hace que tú puedas plegar el espacio y viajes más rápido que la luz. O sea, realmente tú no viajas, viaja el espacio. Bueno, otro símil más sencillo. Venga, vamos a otro. Te montas en Luego le voy a pedir opinión a don Alfonso Calvo, un gran amante de la ciencia ficción. O sea, si voy en el metro, por ejemplo, ¿no? Y doy un salto de unos segundos, el metro se mueve y yo voy a cambiar de lugar, básicamente. Claro, o sea, lo que haces es poner más espacio atrás y quitar el de delante. O sea, te alejas de donde estabas y te acercas al otro sitio, ¿no? Entonces, esto imagínate que te pones en una alfombra y en la alfombra tienes un juguete. Tú estás subido en la alfombra. ¿Qué es lo que haces? Pliegas el espacio de la alfombra para acercarlo y detrás tuya la estiras. A lo mejor con eso lo ves más rápido. Entonces, con esto se consiguen unas velocidades increíbles. Pero no estás moviendo la materia, sino que creas una burbuja espaciotemporal en la cual pliegas el espacio. Entonces, por ejemplo, en Interestelar, ¿qué ocurre? Como las velocidades eran relativas, pues tú habías pasado una edad y la gente que estaba en otro planeta a otra velocidad tenía otra edad. 7 años, recuerdo que eran, por cada hora. Exacto, o sea, una locura. Pues aquí no hay distorsión temporal. En tu burbuja pliegas el espacio-tiempo y el mismo tiempo que tienen los demás lo tienes tú. ¿Y sabes si este modelo que ha inventado tiene un sustento matemático por detrás o es algo muy teórico? A ver, este hombre en su tesis y en la publicación que hizo después en una revista científica es científicamente posible y técnicamente posible. El problema era la cantidad de energía que necesitaba, que era aproximadamente como 100 millones de veces la masa del Sol. Lo cual, pues bueno, a lo mejor... Es demasiado quizá, ¿no? No existe ahora mismo, ¿no? El puente. Es demasiado complicado. Lo que pasa que es que después han averiguado diversos motores y han aplicado otras ciencias físicas, como por ejemplo Erwin Ledd, el cual lo que hace es utilizar las 4 dimensiones del teorema de Pitágoras y aplicando el efecto Casimir. ¡Ay, Dios! ¡Qué cosa más rara! ¿Has dicho las 4 dimensiones del teorema de Pitágoras? Sí, bueno, a ver. Normalmente tenemos 3 dimensiones, ¿no? Largo, ancho, alto. Sí. Y la cuarta dimensión, ¿cuál es siempre? El espacio-tiempo. La juntamos en uno. Entonces, toda esta matemática física que usa Alcubierre, al final se basa en el teorema de Pitágoras aplicado a los teoremas de Einstein, ¿vale? Entonces, algo sencillo. ¿Qué es lo que ocurre? Que Erwin Ledd lo que dice es, ¿por qué no usamos el efecto Casimir para estas cosas? La burbuja del motor Warp que utiliza Alcubierre necesita mucha energía. Necesita lo que se llama antigravitación, energía negativa. Y eso que sepamos, pues hasta ahora físicamente es posible, pero en el mundo real no existía. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que con el efecto Casimir tenemos antigravedad y energía negativa. Entonces, la cantidad de energía que necesitas para conseguir esa burbuja Warp, ese motor Warp, es posible. ¿Cuánto de posible? ¿Cuánto de posible? Bueno, es que para eso vamos a ver qué es el efecto Casimir, ¿no? Venga. El efecto Casimir son 2 plaquitas de metal o de silicio que están muy juntas pero no llegan a tocarse,
a 10 nanómetros, 100 nanómetros, una cosa muy pequeñita, y en el vacío. ¿Qué es lo que ocurre? Esas plaquitas tienden a juntarse aunque no haya nada, y se produce una presión entre ellas, y esa presión genera electricidad. Es decir, de la nada, sin ninguna fuerza y sin nada, se genera energía. Es una energía muy microscópica, muy pequeña, y que dura pues del orden de 10 a la menos 24 segundos. Nada, un instante. Pero es energía gratuita salida de la nada. Entonces estamos violando diversas leyes, entre ellas la de conservación de la energía. Efectivamente. Por lo tanto, esto es una locura que se podría utilizar en todos los elementos tecnológicos de los ordenadores normales para explorar el espacio. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido con el efecto Casimir aplicado aquí? Que a escala nanométrica puedes hacer burbujas warp y hacer que viajen cosas pequeñitas. ¿Cómo de grandes? De 10 nanómetros. Vale. O sea, un ser humano entero no. No, de momento no. Pero la cuestión es que esto ya ha sido probado, el efecto Casimir, en el 2017, aplicado a diversas tecnologías por varias universidades, y ahora tenemos que la NASA y el DARPA, en los laboratorios Eagle Works, que están a cargo de Harold Sonny White, han conseguido establecer 5 túneles de este estilo de 4 y 5 micras. Entonces, si son capaces de hacer una nave de ese tamaño, veríamos que esto es posible en esa escala. 4 o 5 micras ya es bastante grande, ya estamos hablando de tamaño de microprocesador. Exacto, podríamos enviar chips, nanorobots. O sea, estaríamos hablando de Ant-Man, porque vamos, yo lo mezclo con los superhéroes y me voy al mundo. Bueno, Sí, José, pero ¿tú cómo lo ves? para los nanorobots está bien. Sí. A mí lo que lo veo de todo esto es la importancia entre la relación entre la ciencia ficción y el mundo real. Es decir, la gente cree que la ciencia ficción no es posible. Pero efectivamente hay casos, ¿no? Quizás como Julio Verne, que es el más famoso, o en este ejemplo del motor warp, como efectivamente esa simbiosis entre ambos mundos que parecen separados, realmente alguien con mucha creatividad ha conseguido encontrar un nexo, y ese nexo, si tecnológicamente somos capaces de resolver las dificultades, puede que algún día nos abra la puerta a las estrellas. Ay, Alfonso, esto te oigo y es que me dan ganas de hacer una sección de ciencia ficción en el programa. Yo creo que se merece algún día que hagamos algún monográfico al menos. Bueno, ¿no? podríamos tratar cómo se ve en la ciencia ficción la ciberseguridad, por ejemplo, ¿no? Yo creo que primero, además, incluso habría que definir lo que es ciencia ficción, o sea, que no está tan claro. Bueno, ¿no? básicamente, por diferenciarlo de la fantasía, que es, digamos, el elemento Claro. más cercano. Fantasía sería La Superman. fantasía sería Harry Potter, por ejemplo, es la Ajá. magia. La magia es algo científicamente inexplicable, ¿no? De Sí. repente, pues tú puedes volar por ti mismo, ¿no? Por ejemplo. Mientras que la ciencia ficción lo que vería es que tenemos un sistema de antigravedad que es el que te permite poder elevarte. Básicamente esa sería la diferencia en ese caso. Entonces yo creo que en este sentido ambas aproximaciones son válidas. ¿Por qué? Porque la fantasía nos lleva siempre más allá de lo que somos, más allá de lo que pensamos tradicionalmente. Amplía nuestras fronteras y hay cosas que empiezan siendo fantasía, luego se convierten en ciencia ficción y alguien lo convierte en realidad. Eso es maravilloso. Yo me pregunto si don Paco desde República Dominicana habrá entendido algo de todo lo que hemos dicho. Probablemente don Paco no, y don Pedro desde Guadalajara, Madrid, Tampoco. España tampoco, pero bueno. El resumen es que hemos conseguido encontrar una fuente que saca energía de la nada, que se puede utilizar para los chips, que es el efecto Casimir, que se puede aplicar a los viajes espaciales, que puedes dar energía a los chips gratuita para siempre, sin necesidad de ninguna fuente, y que eso a lo mejor en un futuro puede hacer que viajemos a las estrellas con túneles warp, si conseguimos amplificar el efecto Casimir. Damos una vez más la bienvenida a don André aquí al estudio, recordándole que se acerca al micro, que tiene una tendencia a alejarse. ¿Te da miedo el micro? No, pero puede ser que Que te muerda. no estoy acostumbrado. No. Bueno, André, eres el responsable comercial para España y Portugal de Cato Networks. Recuérdanos un poco qué era Cato Networks, aunque cada programa lo recordamos.
Bueno, Cato Networks es una solución SASE, una palabra que ahora está muy de moda, y una arquitectura SASE básicamente es una arquitectura en cloud donde converge funcionalidades de red y seguridad. Ajá. Entonces podríamos decir que es una plataforma nativa en cloud donde las empresas van a poner todas sus funcionalidades, tanto de la parte de ciberseguridad como la parte de conectividad, controladas en el cloud y gestionadas desde una única consola. Ajá. Estamos hablando desde el punto de vista de conectividad, pero también de seguridad. La adopción de las tecnologías SASE, bajo el punto de vista de Cato, ¿cuál va más rápida, la conectividad o la seguridad? Bueno, yo creo que depende un poco del tipo de cliente. Yo diría que el cliente que tiene muchas delegaciones fuera de España, la parte de la conectividad sigue siendo muy importante por la distancia geográfica y latencia, pero la seguridad está en todas las empresas. Entonces yo diría que la parte de seguridad es por donde va a crecer principalmente el mercado SASE. Latencia, ¿por qué me hablas de latencia que es importante con oficinas remotas? Porque efectivamente la latencia es algo que está por la distancia geográfica entre dos extremos, y cuanto más distancia geográfica haya, más latencia existe. La latencia es algo físico que tú no puedes cambiar. Puedes intentar mejorarlo con tipos de conectividades distintos, pero siempre va a haber una latencia pues que está determinada por la distancia geográfica. Por eso se habla mucho que con la América Latina, con Asia, pues la conectividad ahí siempre se tiene que utilizar algún tipo de tecnología para mejorar el rendimiento de las aplicaciones, del acceso, etcétera. Sí, porque hay aplicaciones que son muy sensibles a esa latencia, por ejemplo la voz o imagen, etcétera. Cuando ves pixelado en el vídeo, etcétera. André, durante mucho tiempo tuvimos muy separada la parte de sistemas, de la parte de red y la parte de seguridad, que estaba ahí a veces muy olvidada. ¿Por qué es tan importante esto que estás mencionando, de que tenemos toda la convergencia de estas tres áreas que siempre fueron distintas en una única tecnología, y inclusive en el cloud directamente, una concepción 100% cloud? Sí, hay varios motivos, pero uno de los principales, que bueno, esta palabra de SASE, la nomenclatura la creó Gartner, y ellos efectivamente dicen que la seguridad, cuanto más compleja sea, pues menor seguridad hay, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque efectivamente la idea del SASE es que si tú estás a convergir firewall, proxy, todo este tipo de soluciones, pues si los tienes dispersos en distintas appliances físicas, pues la probabilidad de ese error humano involuntario, que es crear reglas, crear políticas en las consolas, dejar un puerta abierta en un dispositivo, pues aumenta cuanto más dispositivos tengas. Por eso ellos dicen que también esta idea de convergencia y de simplicidad va a ayudar a la seguridad. ¿Por qué? Porque va a ser más fácil de gestionar, y ese error humano involuntario, pues la probabilidad va a disminuir, básicamente. La importancia de que sea algo convergente, es decir, que con una única consola se manejen tanto la parte de conectividad como la parte de seguridad, ¿crees que es un driver importante? ¿Creo que es algo realmente que hace que esta tecnología se implante? Sí, hay varios. El SASE tiene varios colores, digamos así, porque efectivamente hay quien hable del SASE de solo un fabricante, y el dual vendor SASE, ¿no? de dos. La idea de tú ya convergir 4 o 5 fabricantes en dos es mejor que no convergir. ¿Por qué? Porque estás efectivamente simplificando tu infraestructura, y no solo para el tema de seguridad, pero también para el tema de la gestión del día a día. Si ya consolidas todo en uno mejor, porque las empresas siguen creciendo, pero muchas veces los departamentos de IT no crecen. Entonces, los recursos que tienes para gestionar solo en la parte de seguridad, pues 5 o 6 fabricantes con dispositivos distintos y 5 o 6 consolas, pues si lo puedes hacer en uno, es tiempo que les ahorras para dedicarse a cosas más beneficiosas para la empresa, que estén más relacionadas con el desarrollo del negocio de la empresa o desarrollo de aplicaciones, etcétera.
¿Cuál sería la filosofía de Cato para abordar este tipo de problemas, este tipo de casuísticas que hay con una gran empresa que tiene una amplia distribución? Te voy a hacer una pregunta que es de perogrullo, que es una fácil respuesta, pero te la tengo que hacer. ¿La simplificación de la operación es algo importante? Bueno, yo diría que yo creo que es importante para todos, pero más para unos que para otros. Está claro, cuando una empresa no tiene muchos recursos de IT, de informática, pues es mucho más importante, porque con una solución SaaS, al ser en la nube, todo lo que es hacer upgrades, parchear, eso termina, ya deja de existir, porque el upgrade será sobre la plataforma y lo hará el fabricante, en este caso Cato, ¿no? Entonces, todas esas horas de mantenimiento que tenéis que cortar el servicio para hacer el upgrade del firmware, etcétera, pues eso todo deja de existir. Entonces, yo diría que sí, que es bastante obvio. Estamos hablando de una tecnología que se basa en el cloud directamente. La seguridad no es solo el firewall. ¿Qué otras cosas son importantes para que una tecnología sea SaaS, además del firewall que todos conocemos? Claro, entonces la idea es cada vez más llevar esas funcionalidades de seguridad a que se gestionen en una única consola. El hecho de que esté en el cloud te da mucha flexibilidad y escalabilidad, porque no dependes de equipos físicos para crecer, ¿no? Entonces, si tú puedes tener ahí el firewall, tu proxy con filtrado URL, tu controlar ahora mucho lo que se llama el Shadow IT, ¿no? Sí. Estas aplicaciones WhatsApps, de mails personales, o sea, con una solución CASB. Controlar el DLP, la prevención de pérdida de datos, ¿no? Ahora también empieza a aparecer la solución de RBI, que es la posibilidad de, cuando entras en una página que no sabes si es seguro o no, pues entrar en un sandbox antes de entrar directamente en la página, ¿no? Entonces, cada vez vamos añadiendo más funcionalidades en el cloud, y un IPS, un Next Generation Anti-Malware, porque la idea es efectivamente que el cloud te da una flexibilidad y una escalabilidad completamente distintas, porque no dependes de dispositivos físicos. Hay una frase últimamente que dice que la WAN es la nueva LAN. ¿Cómo interpreta esto Cato Networks? Bueno, es una frase que ya tiene algún tiempo, pero es la realidad, porque efectivamente el perímetro de la red cambió totalmente. Yo diría que en los últimos 25 años, porque antes teníamos CPD y sucursales físicas, y ahora tienes CPDs, sucursales físicas, clouds públicas, usuarios remotos que están en cualquier lugar, y SaaS, aplicaciones SaaS, ¿no? Entonces, podemos hablar casi de 5 extremos. Entonces, claro, todo eso está en la WAN. Por eso, efectivamente, la WAN se transforma en la nueva LAN, y es fundamental que consigas una conectividad optimizada entre todos esos extremos. Otra pregunta que suele ser habitual es: la mayoría de las empresas tienen gente que trabaja para ellas, outsourcer, subcontratación. ¿Cómo beneficia Cato a este tipo de implantación, de integración de los outsourcers dentro de la red? Pues permite, cuando dice outsourcers, personas que gestionan servicios para ellos, ¿no? Por ejemplo, o gente que tiene que acceder a la red del... Pues efectivamente es al contrario de las tradicionales VPNs. Tú le puedes dotar de un cliente de software para el PC en que él tiene que entrar, pero tú puedes controlar de una forma mucho más centralizada y con visibilidad total de aplicacional, de tráfico desde la consola central. O sea, y eso te da también ahora ahí está, flexibilidad, escalabilidad, porque ese usuario ya no se va a conectar con un túnel al CPD de la empresa, pero se va a conectar al cloud de Cato más cercano donde esté. Entonces eso también te da más flexibilidad, escalabilidad para poder incluso elegir el mejor camino, incluso optimizar ese tráfico si es necesario, y controlar el acceso de los usuarios. Sobre todo que no se accede directamente al núcleo de la organización. ¿Y hay alguna limitación en cuanto a poder utilizar este tipo de tecnología, André? El SD-WAN o el SASE. Me refiero a, si yo tengo usuarios distribuidos en distintas localizaciones,
pueden acceder a esta tecnología a través de 4G, de 5G, de una fibra óptica o de cualquier tipo de conexión sin ningún problema y se van a beneficiar de todas estas ventajas. Sí, no hay, en ese sentido no hay restricción geográfica, diríamos así, porque nosotros, Cato, lo que tiene al día de hoy son 80 puntos de presencia en todo el mundo y seguimos creciendo. Este año terminaremos con 100 y es decir, el usuario donde esté en cualquier parte del mundo se conectará a nuestro punto de presencia más cercano y utilizará el tipo de tecnología de acceso que tenga, sea 5G, 4G, el wifi del hotel, lo que sea. Y después, el extremo hacia donde va, sea internet, sea una aplicación SaaS, sea el CPD de la empresa para entrar a una aplicación corporativa, pues se beneficiará de algo que es un factor diferencial de Cato, que es su red troncal privada. Es un Global Private Backbone, que es de Cato y es casi como si fuera un MPLS sobre internet, pero con la diferencia que la MPLS tú no tienes visibilidad sobre lo que pasa y nosotros conseguimos que tú puedas aplicar calidad de servicio y prioridad de tráfico sobre esas líneas, además que toda esa nuestra red troncal privada pues está completamente optimizada con distintas técnicas. Esa red privada de Cato, ¿cómo la habéis creado? Dices que tenéis 80 puntos de presencia ahora mismo, que son trayectos físicos entre ellas o apoyarse en operadores. No, es un buen punto. Entonces, los puntos de presencia es como si fuera un CPD nuestro, por ejemplo, aquí en Madrid estamos en Alcobendas, en Equinix. Entonces, siempre que queremos abrir un nuevo país, es infraestructura nuestra, no dependemos del Google Cloud o de Amazon o de Azure. Lo que intentamos ver es un host donde poner nuestra infraestructura y después estos 80 puntos de presencia están interconectados por una línea nuestra y ahí sí que lo que hacemos es que trabajamos a nivel global con 5 o 6 operadores de telecomunicaciones Tier 1, AT&T, Verizon, etc., 2, 3 por país, y sobre esas líneas que alquilamos a ellos, les alquilamos las líneas de internet y sobre esas 2, 3 líneas corremos un software que hace con que la latencia entre los puntos de presencia sea constante, el jitter sea constante y la pérdida de paquetes sea la menor posible. Entonces, estos hechos hacen con que efectivamente la conectividad entre estos 80 POPs que están conectados en una red full mesh pues sea óptima. Ahí es donde controláis esa latencia, ¿no? Eso es. Pues muy interesante y yo creo que el mundo desde luego que está evolucionando y desde luego en tanto de la convergencia de seguridad como con la conectividad SASE probablemente vaya a tener más éxito en los próximos meses o en los próximos años. Muchas gracias, André, por haber estado con nosotros y hasta la próxima, que te veremos aquí dentro de unos meses. Pues llegamos al final y como cada semana Tren Micro nos trae esta sección en la que nos facilita los premios, que son 2 licencias de antivirus con calidad profesional, cada una de ellas para un año. El valor de cada licencia es unos 50 euros y esta licencia se puede instalar en 3 dispositivos, que pueden ser PC, Mac, tablets o incluso móviles. Don Javi Soria, ¿tenemos ganadores de la semana pasada? Sí, claro que sí, como siempre. Los 2 ganadores han sido Quique Antón de Madrid y Yolanda Amor de Cali, Colombia. Pues enhorabuena a los premiados. ¿Y la pregunta para la semana próxima? Mira, es fácil. Le vamos a preguntar a Paco, que nos escucha desde el señor de la República Dominicana. Si es capaz de poner en marcha el motor Warp que ha comentado Javi. No. Que nos digan cuál ha sido la noticia fake que hemos comentado hoy. Y bueno, para participar enviarnos un mail a info@clickciber.com indicando el nombre y la localidad. Pues ya sé que sí, ClickCiber está llegando a nuestro final, Estrella. Qué pena, no me gusta nada las despedidas, pero bueno, tiene una cosa buena que es que te vuelves a ver, así que nada. Antes de despedirnos os recordamos que a través de nuestra web clickciber.com se puede acceder a nuestra revista digital, ver las fotos y otros contenidos de interés y también podéis seguirnos a través de nuestras redes sociales en Twitter, LinkedIn o Facebook. Finalmente recordamos que a través de todas las plataformas de podcast pueden escuchar tanto este como los programas anteriores que están disponibles en iVoox, Spotify, TuneIn, YouTube, Twitch, Amazon Music, buscando la palabra clave ClickCiber y dándole a like si te ha gustado el contenido. Recordar lo que comentábamos al principio del programa, que sigue vigente la encuesta, así que les pedimos que ingresen. Les lleva menos de un minuto contestar
poquito. Así nos ayudan a poder mejorar nuestro contenido, que intentamos poner todo nuestro esfuerzo todos los martes para traerles esta... Y si hay alguna pregunta que no está en la encuesta, que nos envíen un Pues, correo. seguramente. Que queremos que Alfonso nos hable de su libro preferido de ciencia ficción. Pues Alfonso Exacto. viene y nos lo cuenta. Sería un placer, desde luego. Bueno, pues muchas gracias, Alfonso, Estrella, Muchas André, gracias. Carlos, A Javi. ti.